Estas mujeres son víctimas de los grupos paramilitares que operaron entre el año 2002 y 2004 particularmente, ya gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en Puerto Gaitán. Muchas de ellas adolescentes, grupo femenino, que etiquetaron como las calvas. Los paras ejercían control social a través de castigos varios que iban desde el reclutamiento hasta la violencia sexual. Bueno, Alejandra Jaramillo Garzón, joven docente, se dedicó a estudiar el tema. Alejandra, ¿qué encontró en tu investigación? Entiendo de tesis de grado, ¿no? De la tesis de maestría en el 2022. La tesis de maestría. Pues realmente bastantes hallazgos, muy a pesar de la ausencia, casi nulidad en la investigación alrededor de este caso. Digamos que a mí lo que me interesó en principio con esta investigación fue encontrar el engranaje de los mecanismos de impunidad que existen alrededor de este caso. No precisamente contar qué pasó, sino por qué pasó lo que pasó. Y esto es una decisión ética y política de no encontrarme directamente con las víctimas de este caso, sino más bien encontrarme con los actores que tuvieron incidencia y que otorgaron pues toda esta cantidad de aberraciones contra las mujeres. Entonces encuentro que hay un nivel de impunidad impresionante, precisamente porque hay una articulación entre tres actores principales. Por una parte, el Estado, que no hizo nada, que omitió denuncias y que particularmente hizo parte, ¿sí?, de este caso. Por otro lado, los paramilitares y por otro lado, la sociedad, que permitió, justificó y naturalizó también estos hechos de violencia. Entonces digamos que este caso es muy particular porque pese a que los cuerpos de las mujeres han sido un botín de guerra a nivel mundial, pero específicamente también en Colombia, hay unas aristas muy particulares que diferencian el estudio de este tipo de casos de violencia contra las mujeres en el marco de conflictos armados. Y es que presuntamente algunos familiares de mujeres también las entregan para que los paramilitares inflijan estos castigos para que supuestamente las corrijan, ¿sí? Entonces, como usted mencionaba en uno de los capítulos previos a este sobre los carranceros, existe pues un nivel de articulación entre autoridades locales, paramilitares y una parte de la sociedad, ¿sí? Entonces lo que ocurre es que, digamos que la conformación paramilitar en el Meta es muy compleja porque existen varios procesos que allí se configuran, como el de oleadas de colonización, 3 oleadas de colonización, estas guerras verdes por el narcotráfico, ejércitos privados, por ejemplo, de Víctor Carranza, como usted lo mencionaba, que vienen y se establecen en este territorio del Meta, ¿sí?, para brindar la seguridad de todos estos narcos y esmeralderos, y que luego, tras varios procesos de configuración en este territorio, que ha sido un territorio de frontera, y que solo se le pone vista e interés cuando comienza a ser importante en términos económicos, genera réditos económicos a raíz de la explotación petrolera. Entonces, una serie de configuraciones en este territorio de frontera, luego digamos que llegan estos ejércitos privados de Víctor Carranza y empiezan a transformarse, pues en principio se llaman los carranceros, ¿no?, y luego tienen una configuración y empiezan a denominarse las autodefensas campesinas del Meta y Bichada. Cuyo jefe máximo tuve la ocasión de conocer en la cárcel de La Picota, alias Guillermo Torres, José Baldomero Linares.
un tosco hombre grande, calvo, cabezón, le decían el cabezón también. Incluso conocí a su esposa, una mujer que había sobrevivido a una balacera, le habían metido como 10 o 12 disparos en el estómago y la conocí una tarde de sábado ahí en la cárcel. Y la mujer murió meses después porque sobrevivió a ese atentado, pero quedó con medio estómago y luego su estado de salud se la llevó muy pronto. Pepe, esto que narra Alejandra es un estudio muy importante, no solamente por esa zona, porque es que inmediatamente Alejandra empieza a narrar lo que estudió. Me transporté a la Sierra Nevada de Santa Marta con alias Taladro, el otro jefe paramilitar, Hernán Giraldo, el patrón o alias Taladro, que le llevaban las niñas, muchas señoras también en la Sierra Nevada, para que el viejo las apadrinara, o sea, era el dueño de esas niñas, hablando sexualmente de manera obligada, y encuentra uno que hay unos patrones de conducta en esas zonas de un sometimiento realmente casi que esclavizante, Pepe. Sí, digamos, con ese señor el tema de la Sierra Nevada, por ejemplo, pues se da cuando es comandante del mal llamado Bloque Tayrona, y de lo que se habla, como bien dijo Alfredo, tiene que ver precisamente con este aspecto de tomar a las niñas y eufanarse, por ejemplo, hacer este tipo de actos criminales y aberrantes, mencionando, por ejemplo, el apodo del señor Taladro, que básicamente se da precisamente porque violan a las niñas, las desvirgan, por decirlo así, y se eufanan precisamente de esos motivos, y la cuestión es que es por un control y también por una aberración sexual impresionante que tienen estos personajes. Pepe y Alejandra, ustedes están muy jóvenes, pero las generaciones pasadas de nuestros hombres, papás, abuelos, para ellos desvirgar a una mujer era un éxito, como cuando la selección Colombia hace un gol, más o menos parecido. La hombría del tipo era contar que había, creo que el término se usa, y si no se usa me excusan, desflorado una mujer. Esa era la hombría del macho colombiano. Nosotros todos somos realmente de origen campesino, es muy raro aquí el que es de sangre azul, no los hay. Origen campesino, y este era como un modus operandi que tenían los viejos en la época, Pepe. Y Alejandra, ya viendo también tu investigación y todo lo que tú has realizado, cuando te topas con este ejemplo de las calvas y también ves todo el panorama de lo que es Colombia y lo que fue el paramilitarismo y el conflicto armado, ¿qué denotas o qué mecanismos has visto que sean sistemáticos, por ejemplo, estos grupos para atentar contra las mujeres y también así tener un control político, económico y territorial dentro de las zonas? Y Alejandra, muchas de estas niñas eran de una etnia, ¿verdad? Sí, sí. Cuéntanos eso. Bueno, en principio me gustaría decir algo, y es que este término de desvirgar también es bastante debatible, porque pues esto de la virginidad y demás también es un constructo social que permite el refuerzo de todos estos roles y este pues sistema patriarcal también, que asume unas formas biológicas de comprender al cuerpo de las mujeres. Valga la aclaración. Entonces, bueno, ya por otro lado, frente a sus preguntas particulares, sí, efectivamente la mayoría de estas mujeres, menores de edad sobre todo, eran pertenecientes a las comunidades Sicuani y Piapoco. Dos etnias. Sí, y con respecto a estos patrones que tú mencionas, pues digamos que estos grupos paramilitares asumen el cuerpo de las mujeres como un botín de guerra. Digamos que es muy recurrente y muy particular que se instrumentalice a estas mujeres, sobre todo para atacar los bandos enemigos. Ese ha sido un patrón muy común en el marco del conflicto armado colombiano. No obstante, este caso específico de las niñas calvas, mal llamadas niñas calvas de Puerto de Gaitán, pero así es como se les denomina y podríamos hablar de ellas, es particular y tiene una arista muy diferente en la medida en que no se asume a estas mujeres para
digamos que dañar al bando contrario, porque ese no fue su interés, y ahí es como donde existe como la puntada diferencial para analizar este caso, y es que es realmente cuando llega este ejército paramilitar y se asienta en el territorio, empieza a asumir unas prácticas como autoridad local. Claro. Y pues más adelante les explicaré por qué, pero cuando se asientan en el territorio y asumen este tipo de prácticas, pues digamos que hay un consenso social y cultural en donde empieza a verse a esta estructura paramilitar pues como la autoridad de la región. Cuando se instalan, ellos empiezan como que a imponer unas normas de comportamiento y de convivencia pensadas en función de los roles de género, ¿sí? Entonces, cuando las mujeres no se portan bien según la concepción que tienen de cómo debería comportarse una mujer, entonces asumen que algo está pasando, ¿sí? Entonces, no sé, empieza a haber incluso quejas por parte de la comunidad, donde dicen como, venga, esta muchacha no está yendo al colegio, o está saliendo tarde al billar con hombres después de las 8 de la noche, y como así, o están utilizando minifalda, y pues estos no son los comportamientos que debería asumir una mujer en el marco de estos roles de género incrustados en esta estructura patriarcal en la que vivimos. Entonces eso es muy particular, y es como no las agarramos para dañar al enemigo, sino es que las vamos a corregir. Entonces, cuando las personas incluso empiezan como a propagar estas quejas, es cuando presuntamente se reúne Edgar Humberto Silva, que es el personero que va a la JEP, y justamente este comunicado que usted menciona de hace casi un año, del 19 de abril, es quien se reúne con José Baldomero Linares, alias Guillermo Torres, al parecer también con el comandante de la policía de Puerto Gaitán, y con la fiscal del momento, que en este momento, para estas alturas está siendo investigada también. Y pues digamos que en el marco de la investigación yo me acerco a uno de los ex paramilitares que en este momento está preso, se llama Freddy Boorques, alias Pocillo, quien también autoriza que yo hable sobre... Era un segundón de Guillermo Torres. Digamos que él no hace parte de los comandantes de la estructura, pero sí hace parte de este ejército paramilitar, y él menciona incluso que fue testigo en estas reuniones donde aparece Edgar Humberto Silva, expersonero, posterior alcalde, pero también quien en ese momento era alcalde de la región, que es Óscar Bolaños. Los dos vinculados, ¿no? Sí, los dos están vinculados, y todos estos personajes que yo menciono. Entonces se reúnen a ver cómo, bueno, qué vamos a hacer con la convivencia de la región, porque pues tenemos que pensar para que esto vuelva a estar tranquilo, ordenado, como ellos consideran que debería ser. Alejandra, y detrás de ellos, sentado en el trono, seguramente aquí desde la capital de la República, Víctor Carranza, ¿no? Pues digamos que estos hechos ocurren en esta nota, en este comunicado de la JEP que aparece, digamos que hay ciertas imprecisiones, y es que menciona que estos hechos son entre el 2002 y el 2004, pero realmente todo esto se constituye desde el 2000 al 2005. Hay imprecisiones porque hay una ausencia muy fuerte sobre investigación alrededor de este caso. Entonces lo que recibe la JEP es... O sea, lo hicieron hasta la desmovilización de ese grupo, ¿no? Sí, pues digamos que hay una parte de esta estructura paramilitar que no se asume dentro de... Claro, y veíamos que en la desmovilización, yo creo, casi sin equivocarme, que esta desmovilización del grupo de las autodefensas campesinas de Meta y Vichada es la más pequeña de todas, tiene más o menos, no llega a 300 hombres, pero ahí el 25% era de estos menores de edad y de estas niñas menores de edad que se movilizan algunas con ellos. Hay un aspecto muy interesante que quiero que me hable también, y es que, por ejemplo, esa rapada de la cabeza en las mujeres se encuentra que se usó en la Guerra Civil Española, contra niñas comunistas o mujeres comunistas,
en la liberación de Francia en 1944 y en la India contra mujeres que se habían convertido al cristianismo, entonces fueron, digamos, sometidas a esta suerte de mutilación. ¿Cómo ustedes asumen este hecho, que es icónico, pues da el nombre a este programa, Las Calvas, y a las niñas que causaron, y que tú muy bien dices, las mal llamadas calvas? ¿Qué encontraron ustedes, digamos, de esa simbología de pelarle la cabeza a las mujeres? Sí, digamos que lo mismo, hace parte de esta concepción de la feminidad, ¿no? Entonces, cuando se quita el cabello, que es algo concebido como un rasgo de lo femenino, pues parece que se está desdibujando esto de cómo debe verse una mujer. Entonces, cuando se rapa el cabello, se quita el cabello, pues también se está dando este mensaje de que usted está perdiendo su feminidad, ¿sí? Eso es un ataque directo contra la corporeidad y con las formas de ser y sentirse mujer, ¿sí? Históricamente. Digamos que en la Guerra Civil Española, específicamente, también los mismos franceses que pensaban que las mujeres tenían algún vínculo con los alemanes, eran marcadas con la esvástica en la frente y en su cuerpo, rapadas, puestas desnudas a desfilar, y les daban incluso laxantes para que a medida que caminaran fueran defecando. Lo mismo en la Guerra Civil Española, y pues nos pensamos también que estos hechos son muy lejanos en el tiempo y en el espacio. No obstante, pues este caso de las niñas calvas es muy reciente en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y muy callado, ¿no? Por supuesto, el tema, silenciado, ¿no? Olvidado, lo Digamos, que constituye este régimen de impunidad tan bárbaro. Digamos, precisamente eso te iba a preguntar sobre los mecanismos de impunidad que tú hablas. Digamos, en esa investigación que tú detallas, ¿cuál fue tu sorpresa al encontrarte que un personero, un alcalde, una fiscal, también un comandante de la policía estaban permitiendo precisamente estos abusos y que además no se estaba propiciando una investigación pertinente para dar con los responsables y así desescalar esto? Pues es justamente esto lo que constituye el silencio y el olvido y por ende la impunidad en el caso de las niñas, y es que existe, pues digamos que toda esta articulación entre alcalde, personero, comandante de la policía, fiscal y además una estructura paramilitar y comandantes, digamos, con este nivel de autoridad en el territorio. Entonces, pues digamos que el Estado colombiano tiene una responsabilidad impresionante en el caso, primero porque digamos que existen dos convenciones principales en Colombia que están ratificadas en Colombia y que están casi al nivel del bloque constitucional, que es la CEDAW y la Convención Belém do Pará, que hablan y mencionan el tema de la eliminación de las violencias contra las mujeres. Y una vez se conoce un hecho de esta magnitud, ¿sí?, debería empezar a operar el Estado colombiano, cosa que no hizo. O sea, digamos que existe digamos que el Tribunal Superior de Bogotá, el Tribunal de Justicia y Paz, conoce el caso, conoce los hechos. Hay una sentencia del 2013 y otra del 2015 que incluso relata los casos. Digamos que en el marco de estas convenciones ni siquiera es necesario que una mujer denuncie los hechos, sino que a través de medios de comunicación y demás, si se conoce, deben empezar a investigar, ¿sí? Y luego de la investigación, por supuesto que comenzar con estos temas de reparación, justicia, ¿sí? Pero eso no se ha logrado hasta el momento. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NEC y DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?